es muy interesante porque se mete uno en el mundo de transparencia internacional. Entonces yo no conocía mucho yo sabía que se hace una encuesta todos los años de percepción de corrupción y ese tipo de cosas, pero yo no sabía cómo trabajaba eso. Y entonces tuve que empezar a entender que eso, no sé si usted sabe cómo se creó, pero en YouTube hay un video ahí del que lo creó Peter Eigen, un alemán que trabaja con el Banco Mundial, y en el año 90 él empieza a cuestionar los principios de los 90 que el Banco Mundial da préstamos a los países de África para hacer, por ejemplo, un hospital, y la plata se la roba un dictador y el Banco Mundial parte sin novedad, porque dice, no, nosotros en lo político no nos metemos, allá ellos si usaron mal el préstamo. Eso sí, el dictador se va con el dinero para Francia o para Estados Unidos, producto de la corrupción, de ese robo, y el país queda endeudado y sin hospital, sí, o sin carreteras, entonces él se cansó de eso y de que el banco no reaccionaba, y entonces fundó Transparencia Internacional, que tiene sede en Berlín, tiene como unos 100 empleados allá en Berlín a tiempo completo. Y entonces cuando hubo un cambio de autoridades en Banco Mundial, que eso normalmente lo nombra Estados Unidos, ¿verdad? Usted sabe que Estados Unidos nombra el Banco Mundial y Europa el Fondo Monetario, vino uno que había sido el secretario de Comercio gringo, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, un apellido extraño como polaco, y él dijo, no, yo estoy tras de eso, y el banco no va a prestar plata sino más, vamos a ver requisitos, auditoría, requisitos de transparencia, de integridad, que los préstamos se usen bien. Y eso fue ya como en el 98, 99, cuando ya transparencia había empezado como en el 92, 93, y claro que la gente se dio cuenta que ese era un punto muy, muy importante, porque nada se hace, ahora es como un saco roto, usted le echa un montón de recursos, pero si el saco está roto, igual le puedes echar 20 veces más recursos que igual se van a ir. Entonces ahí fue cuando empecé a comprender qué es lo que hace y que Transparencia tiene en cada país una contraparte local, una ONG local, que es lo que hace Costa Rica Íntegra en Costa Rica. Pero con la característica de que de todas las ONGs, de las más de 105 que hay en el mundo que tienen que ver con transparencia, solo Japón y solo Costa Rica trabaja a base de voluntariado. Pues nosotros no tenemos ni edificio, ni oficinas, no tenemos una sola persona a tiempo completo, a medio tiempo, nada. Es puro voluntariado. ¿Y Transparencia Internacional cómo se financia? Transparencia Internacional, ellos buscan proyectos que sean de interés de instituciones financieras internacionales, donantes, fundaciones, etc. La Siemens, que tuvo un gran caso de corrupción, entonces creó un fondo especial, entonces de ahí se financia tanto Berlín como otros capítulos, pero en realidad Transparencia dice, mire, yo financio lo mío, lo de Berlín, y ustedes, cada país, financien lo suyo. Ni yo les voy a pedir plata a ustedes, ni ustedes me piden plata ahora, a mí, ¿verdad? Ahora lo que está pasando es que entonces se identifican proyectos de interés común de Berlín, digamos, a nivel mundial, o regional, o por país. Entonces, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto sobre cambio climático, porque hay dinero para financiar el cambio climático, pero hay lo mismo, opacidad. Entonces uno no sabe cuánto dinero recibe el país de millones de dólares para el cambio climático, qué uso se le da. Entonces el proyecto busca transparentar eso. O estamos con otro proyecto que hay sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y corrupción, sobre todo el número 16. Entonces por ahí nos llegan algunos recursos. O por ejemplo ahora estamos con un proyecto con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos sobre auditoría ciudadana, que fue la actividad, por cierto, que usted tuvo oportunidad de asistir el viernes pasado, ahora en julio de este año 2018, en donde trajimos una experta del capítulo, digamos, de transparencia, pero en Honduras, que es una mujer, vos la viste, ahora es hondureña, con 10 años de estar haciendo auditoría ciudadana. Nosotros aquí no tenemos ni un día de estar haciendo eso, pero bueno, tenemos que llegar a ese punto. Correcto. ¿En qué ha participado, digamos, en la construcción del concepto de gobierno abierto, en este caso Costa Rica Íntegra? ¿Cuál ha sido ese papel que ha desempeñado? Bueno, yo pienso que la historia va a tener que reconocerle un papel muy importante, porque acuérdense que la alianza, bueno, nace de ese acuerdo que hubo entre Dilma Rousseff y Obama en el 2011, y eso se suma a los países voluntariamente. Y el gobierno de Laura Chinchilla, que era el periodo 2010-2014, se decidió sumar por ahí del año 2013, una cosa así.
Y entonces había que hacer un plan de acción, ¿verdad? Siempre se presenta un plan de acción de 2 años. Y resulta que para eso crean un decreto de cómo, quiénes serían los encargados de eso. En ese momento se lo dieron como a la Secretaría de Gobierno Digital. Está aquella señora Avendaño, Alicia Avendaño, porque fue un asunto de concepción. Se pensó que el gobierno abierto era gobierno digital, que era entonces cosas que estaban manualmente hechas, trámites y cuestión, era automatizar y digitalizar, y que entonces con eso se hacía abierto. Entonces, si usted ve el primer plan de acción, todo era hacer eso. Alicia metió todos los proyectos de ella, a ver si eso le daba oportunidad de avanzar en su propia agenda. Pero bueno, en el primer decreto nosotros nos ofrecimos a colaborar en el tema de gobierno abierto, porque sí estamos un poquito más al tanto. Eso es un tema que pocos ciudadanos y pocas ONGs manejaban en ese entonces. Sí. Nos ofrecimos a cooperar y el gobierno nos puso a nosotros. Costa Rica Íntegra es casi que era la única que en ese momento estaba como en sociedad civil, digámoslo así, pero en realidad no es de sociedad civil, sino que nosotros nos representamos a nosotros mismos. Nosotros buscamos ese espacio y nos lo dieron. Entonces, por eso en la primera Comisión Nacional de Gobierno Abierto estuvimos presentes, pero también estuvimos en la segunda comisión, que fue ya para no el periodo 2014-2015, sino 2016-2017. Y ahora que se acaba de nombrar la tercera Comisión Nacional, también Costa Rica Íntegra participó, porque hizo una convocatoria. No perdieron muchos grupos, ese es el problema. Creo que hubo 5 postulantes, una cosa así, y se nos religió. Entonces, ¿qué pasa? Que la única organización pública o privada que ha estado todo el periodo, los 6 años, que tiene la memoria histórica, que sabe dónde vino y las luchas que se han tenido que dar y los avances, los retrocesos, si un gobierno, sin gobierno, no, etcétera, ¿verdad? Hemos sido nosotros. Entonces creo que por eso te digo que la historia tendrá que reconocernos ese papel de estar siempre ahí incisivos, no siempre con las mismas personas. Empezó Pablo Duncal y Cecilia Rodríguez, luego ha estado más Andrés Macís y Evelyn Villarreal, y ahora está como propietario, otra vez repite Andrés Macís en esta segunda comisión, y otra compañera que también trabaja ahí ella es del Estado de la Nación, ahorita se me queda el nombre, pero bueno, diferentes personas, pero siempre, digamos, Costa Rica Íntegra como un punto alto, digamos, en lo que es ese trabajo, no solamente como sociedad civil, sino casi que sosteniendo e insistiendo que eso no muera. Sí, porque parte del asunto es, que yo entiendo, es que dentro del gobierno de doña Laura y el gobierno de Luis Guillermo Solís hubo un periodo, un impasse, y que fue la sociedad civil la que llegó a volverle a tocar las puertas al gobierno y decirle, bueno, hay unos acuerdos, hay unos compromisos, sí, país, y más bien fue la sociedad civil la que le planteó esto y la que lo mantuvo vivo. Es que, imagínense que el primer plan, o sea, los planes de gobierno abierto tienen que ser co-creados, o sea, es ciudadanía y gobierno que se sientan a ver qué prioridades, qué agenda, qué temas. El primer plan no fue así. El primer plan es esto va, decía el gobierno, y eso fue y se terminó. En el segundo, nosotros sí exigimos que hubiera un proceso de participación inicial, y eso se consiguió. De hecho, se lo encargaron a otra ONG que se llama Abriendo Datos, y bueno, y se hizo una consulta en bastantes lugares del país, no solamente en el Valle Central. Entonces ese sí fue algo mucho más, digamos que sí hubo co-creación, aunque siempre al final el gobierno, ¿verdad?, dice sí, pero metamos esto otro, pero bueno, se entiende, pero digamos yo creo que la mayoría de cosas sí salió de esa consulta. Y ahora en este tercero, pues igual, ¿verdad? Ya se enfocó más a los objetivos de desarrollo sostenible, y ya como se habla de Estado abierto, entonces empiezan compromisos para la Asamblea, para el Poder Judicial, o sea, no solamente el Poder Ejecutivo, ya por primera vez en este tercer plan, porque hay que reconocer que ese también fue un avance en donde fuimos pioneros en Costa Rica, ¿verdad?, con el tema de Estado abierto, que ya lo están siguiendo otros países del mundo, no hablemos de la región. Y bueno, en todo eso tenemos participación. Nosotros no solamente participamos en la Comisión Nacional de Gobierno Abierto,
sino que, por ejemplo, otro compañero, John Brenes, un abogado, participa en la Comisión de Justicia Abierta, y Cecilia Rodríguez participa en la Comisión de Asamblea Abierta, ¿verdad? O el Parlamento Abierto. Y así en otras iniciativas, porque también tuvimos un proyecto de gobierno local abierto aquí en San Pedro, con el alcalde Marcelo, ¿cómo se llama? Marcel Soler. Y también es un proyecto exitoso de convocatoria primero a la sociedad civil y tratar de que también a nivel local haya incidencia. Y bueno, yo creo que eso va también caminando. Pero digamos fue una experiencia piloto, porque tampoco se había entrado al tema local. Costa Rica Íntegra empezó hace como unos 4 años con ese tema. Así es que el aporte ha ido por ahí. Igual con una iniciativa muy importante que es para transparentar lo que es infraestructura. Costa Rica invierte mucho dinero en carreteras, en puentes, etc. Tenemos un gran rezago, hay muchos atrasos, hay muchos signos de que puede haber corrupción. Entonces hay una iniciativa que también trajimos que se llama COST, que eso lo promueve la embajada inglesa, y actualmente nosotros presidimos un grupo multisectorial que es gobierno, sector privado y sociedad civil. Hay 3 personas de cada uno, y nosotros a través de un compañero que por cierto ya se pensionó de la Contraloría y que yo fui el que sugerí que nos ayudara, un ingeniero, él es el que está presidiendo ese grupo. Y yo creo que el país, con el mapa de inversiones y otras cosas que nos ayudó a montar el BID, creo que en ese tema que es capital en este momento, ¿verdad?, vamos a lograr también mucho avance gracias a la ayuda de este compañero que se llama Daniel. Bueno, ahorita se me olvidó el apellido, pero es el compañero que estaba presidiendo eso, y como ingeniero y persona que por años fiscalizó obras públicas en Contraloría, pues claro que es un gran aporte. Entonces ahí también vemos algo muy interesante, personas con expertise que se pensionan, pero que siguen queriendo servir al país de gratis, porque esto es voluntario, ¿verdad? O sea, esto es porque creemos en esto y porque queremos que más personas participen y porque creemos que el país lo necesita. Me interesa mucho entrar en el tema de los planes, qué continuidad ha habido en los planes, los 3 planes. Tal vez antes de entrar a eso, ¿en qué momento Costa Rica Íntegra comienza a trabajar con el tema del gobierno abierto? Porque, vamos a ver, el gobierno abierto es una confluencia de diferentes corrientes. Está, por un lado, las corrientes que desde hace muchísimos años vienen planteando el tema de la libertad de información. Entonces ha habido grupos, ha habido organizaciones sociales que han venido planteando eso, sin plantear un tema de gobierno, es el tema de la libertad de información. Por otro lado, hay otra corriente que es más reciente, que es el uso de la información, que está más relacionado con la apertura de datos, ¿verdad?, que es los datos que el gobierno tiene. Los gobiernos en general son las organizaciones que tienen más datos de la gente, de la población. Entonces, el uso y reuso de los datos que tiene el gobierno, que son datos públicos, es un tema que viene más por el lado de la sociedad de la información y grupos relacionados con la informática. Sí. Por otro lado, tenemos las corrientes que son del lado de la administración pública, o sea, de la evolución de la administración pública, que plantean que el modelo jerárquico burocrático se comenzó a desgastar a partir de los años 80, se plantearon modelos alternos como la nueva gestión pública, donde se incorporaron prácticas de la administración privada a lo público, entre ellos el concepto de cliente, resultados, y una serie de herramientas que todavía se usan, pero digamos siempre bajo el modo burocrático. Y a partir de los 90 hay mucho relacionado con ese estudio que planteaba el Banco Mundial, que comenzó a hablar, que fue el primero que planteó ya en concreto el concepto de gobernanza, como un concepto de mejorar el gobierno para canalizar adecuadamente lo que es la cooperación internacional y el financiamiento internacional. Entonces se plantea lo que es la gobernanza colaborativa entre el Estado, la sociedad y la empresa privada, por ejemplo. Pero también vienen las corrientes que plantean más el tema de la transparencia, que en este caso el
aplicaría aquí a Costa Rica Íntegra, que es, bueno, da un gobierno, que el gobierno sea transparente, ¿verdad? Que son las que van en contra de la corrupción, ¿verdad? Básicamente. La confluencia de todos esos movimientos lo genera un concepto de gobierno abierto, ¿verdad? Pero ¿en qué momento comienza a manejarse ya de manera integral dentro de la organización Costa Rica Íntegra el concepto de gobierno abierto como lo estamos manejando ahora? Que no solamente es un elemento de transparencia. Sí, bueno, no, al puro inicio, por ejemplo, nuestros temas son cuatro, es transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y probidad. Esos son los 4 temas. Entonces, cualquier cosa que analicemos, vamos por eso. Si vamos a ver temas de partidos políticos, queremos ver si tienen códigos de ética, queremos ver si son transparentes, queremos ver si rinden cuentas, queremos ver cómo se le da participación a la ciudadanía o no, y cómo agregar valor desde esos 4 temas. Pero esa participación de la ciudadanía es en términos de transparentar, porque hay una participación que tiene que ver con el tema de la cooperación, de eficiencia, la parte operacional del aparato Estado. Es una participación en donde, digamos, lo que buscamos es que las instituciones, por ejemplo, tengan una política de participación ciudadana y que dediquen recursos a eso. O sea, un poco ver si hay un discurso que sí, pero a la hora uno dice, bueno, por eso, ¿dónde se transforma en mecanismos, en espacios, en financiamiento, en cómo se documenta eso, cómo se sistematiza? Hay oficinas que lo promueven, ¿verdad? Entonces, eso nos interesa muchísimo porque en Costa Rica tenemos un rezago en todo esto. Ya habíamos hablado el viernes en la actividad que estuviste, cómo Costa Rica en América Latina es la que tiene más baja participación ciudadana, según diferentes estudios que han habido en los últimos 12, 14 años. Incluso una encuesta que se hizo la Contraloría el año pasado. Entonces, una de las formas de que haya más participación es viendo de qué manera la burocracia y la clase política se les presiona para que abran espacios, para que no le tengan miedo a los ciudadanos, para que nos den más oportunidad. Y entonces eso ha sido muy, muy difícil. Los ciudadanos están dispersos, hay muchas organizaciones, los que son de las asociaciones del ambiente andan por un lado, los que andan por los temas de género andan por otro lado, los que andan por el desarrollo comunal, ¿verdad?, andan por otro lado, los que andan con jóvenes por otro lado, los que andan por temas más especializados como estos de transparencia o abrir datos. Entonces, a veces ni nos conocemos. Entonces, por eso se habla de que tal vez Costa Rica necesita una ley orgánica, digo yo, de participación ciudadana, que permita que todo eso que está disperso, porque todos los ciudadanos participan en las juntas de educación, en las juntas de salud, en las asadas, sí, pero todo es como disperso. ¿Cómo se puede hacer para darle un carácter orgánico a esa participación? Y ahora está muy interesante el tema como lo plantea este Movimiento Ciudadano de Territorios Seguros, que lo ven desde el soberano y desde una reforma que hubo en el 2003 al artículo 9 de la Constitución de que hay 4 poderes, el pueblo y los otros 3, y que ahora el gobierno no solamente es representativo y responsable y todo lo que se quiera, sino también participativo. Entonces, aguardamos todavía la forma de que eso que está allí en teoría y filosofía y todo, cómo hacerlo para canalizarlo. O sea, no se ha pensado institucionalmente cómo se hace. Yo un día de esos hablaba de la experiencia de Ecuador, que ellos tienen 5 poderes. Uno es el poder ciudadano, que es como decir nosotros el soberano, y tienen entonces, así como hay un poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo y un tribunal electoral, ellos le llaman creo que se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que algo así nos hace falta, una institucionalidad que salga de la asamblea de los ciudadanos y de los movimientos y de la sociedad civil, etcétera, y que se vaya estructurando para ver de qué manera de verdad se puede ir ejerciendo mejor eso, y no solamente cuando hay elecciones, porque los ciudadanos casi todo es electoral, ¿verdad? Las elecciones municipales, las nacionales, el referéndum, esto, lo otro, pero no, algo que sea más permanente y que el ciudadano esté a la par. Porque yo que tengo experiencia, no es lo mismo. A veces a un jefe le cuesta mucho decirle a un servidor, haga esto, haga lo otro. Pero si tuviera un ciudadano a la par,
el jefe hasta podría decirle, vea, ni siquiera soy yo, es que es la ciudadana la que me está diciendo que es una barbaridad, que esto no se haga, que no se haga, ¿verdad? Entonces eso también puede ayudar a transformar la función pública, simplemente por tener ciudadanos sentados a la par de los demás y diciendo, pero no, o sea, no, yo eso no lo excuso. Y entonces de ahí se le caería a uno la cara de vergüenza y tal vez así, ¿verdad? Se movería más y habrían más cambios y no que todo quede en el secretismo y en lo que le conviene al funcionario para no trabajar mucho, para no joderse mucho, diría uno. Entonces hay un elemento transformador ahí cuando el ciudadano participa y tal vez ese es el miedo que puede haber también, para qué no decirlo, ¿verdad? A veces decimos que no, que es que el ciudadano no está preparado, que el ciudadano no sabe, que para eso yo sí he estudiado, él no ha estudiado, pero creo que en el fondo es que se sabe que eso puede ser una medicina amarga, pero necesaria. Sí. Ahí hay un tema que es el tema político. El tema del gobierno abierto toca el sistema político total y el sistema administrativo. En el sistema político, de alguna manera es una repartición del poder. El poder que ahora está en manos de la burocracia o el político o de la burocracia. Ciertas élites, ciertas clases. Ciertos grupos, de repente ahora tienen que compartir ese poder y eso ya se crea, crea problemas, pero también asimetrías, es decir, ¿quién puede accesar al poder? ¿Quién puede representar a la sociedad civil? ¿Quién puede influir? Sí. Y también se puede caer en el tema de politizar eso, ¿verdad? Que uno lo ha visto, partidos políticos que copan juntas directivas de sindicatos y de asociaciones, y se corre el riesgo de que la misma sociedad civil, de alguna manera, los representantes, entre comillas, de esa sociedad civil también estén relacionados políticamente. Bueno, por eso yo rescato mucho, vuelvo a la experiencia de Territorios Seguros, porque ahí se nos dice, no, todos somos políticos. No deje que diga que usted no es político, no, usted tiene que decir que usted es político, que usted vela por el bien común, usted le preocupa qué pasa con su comunidad, con el futuro de sus hijos, etc. Ahora, que usted no es representante de una fracción política, ahí sí que no. Entonces ahí dice, no, yo no velo por la fracción, yo velo por el entero. Entonces yo creo que eso es muy importante, el entero, no perder de vista eso. Y sí, o sea, a donde va a ir, por ejemplo, ahora se discute mucho el tema que está pasando la crisis del Poder Judicial. Entonces, que cómo se eligen los magistrados y quién los disciplina, si son solo ellos mismos, la gente ya le puso red de cuido, ese tipo de cosas es duro, ¿verdad? Para la institucionalidad y bueno, y sobre todo el Poder Judicial que bueno, históricamente ha tenido un rol importante y ahora está en un momento, quizás el momento, digamos, peor de toda su historia en cuanto a la confianza y la legitimidad, etc. Entonces algunos dicen, no, que los escoja, qué sé yo, el Poder Judicial, que los escoja el Colegio de Abogados, que esto, que lo otro, pero ¿qué pasa? Si usted le pasa el poder al Colegio de Abogados, adivine dónde van a ir los partidos políticos a tratar de tomar ese poder para poder elegir los diputados. Entonces se traslada el poder de la Asamblea a ver de qué manera consigo tener puestos en la Junta Directiva del Colegio de Abogados o donde sea. Entonces hay que tener un cuidado en eso de cómo blindar las instituciones democráticas y qué pesos y contrapesos habría que hacer, ¿verdad? Y de hecho, por eso es que es muy delicado decir que cuando se habla de estos temas, bueno, ¿quién representa a quién? ¿Son solo los partidos políticos? Ahora que se crearon las dos comisiones, la reforma al Estado, la reforma administrativa, y uno lo que ve ahí es gente que de alguna manera representa fuerzas políticas. Y uno dice, ¿y dónde está, digamos, la ciudadanía emergente? Los jóvenes, los que están en una cosa, en otra. Uno dice, si vienen siendo los mismos que históricamente tienen cuotas de poder, y entonces ¿cómo va a ir un cambio de los que han construido todo el status quo? Nosotros nos preguntamos, ¿dónde está la Escuela de Administración Pública? Sí, la academia, los empresarios. Entonces eso significa que sigue habiendo, son grupos cerrados y cuesta que se vea que estamos en pleno siglo XXI emergiendo algo distinto. Pero algunos quieren seguir como veníamos antes y no se han dado cuenta del cambio acelerado y fuerte que se nos ha venido encima. Claro, y es que ahí es el punto de fondo, digamos, si es un cambio de modelo lo que estamos, o es el mismo modelo jerárquico, burocrático que se reviste, ¿verdad?, de apertura, porque uno comienza a preocuparse o tal vez a cuestionarse cuando los
los espacios de apertura es el mismo aparato de poder el que los define. Y define, estos son los espacios, estas son las instituciones, esta es la sociedad civil. Es no perder el control. Entonces, sigue siendo, el control está ahí. Entonces, sí, hay participación, pero ellos definen, o sea, desde ese modelo jerárquico se definen los espacios y los representantes. Entonces, hasta dónde ahí es un reto de eso. Yo ahora con la experiencia que tuvimos de la auditoría hondureña, o sea, ciudadanos en Honduras, yo le comentaba a algunos compañeros de la Contraloría que el año pasado hubo un curso que se dio a las Contralorías de toda América Latina sobre participación ciudadana, pero el concepto de participación ciudadana es que las Contralorías primero toman decisión de qué ciudadanos tienen los requisitos como para que ellos los preparen como auditores o como fiscalizadores, como le llamen, ciudadanos. Segundo, bajo el paraguas de la Contraloría, entonces yo los inscribo y les digo, si usted está capacitado y usted va a ser el grupo que va a auditar tal cosa. Tercero, sí, ayúdenme en tales temas, porque necesito que me diga, yo quiero auditar los hospitales, ¿cómo que se les ocurre? Ustedes pueden ayudarme en esto, o sea, ¿verdad? Entonces, en cambio, ¿qué vimos nosotros en Honduras? No, en Honduras es la sociedad civil, la ciudadanía solita, que dice, no, a mí me interesa tal tema, empiezo a estudiar sobre el tema, me preparo, qué dice la ley, ¿verdad? Con el tema de los días de clases que hablaban ahí, ¿verdad? Bueno, 200 días de clases. ¿Qué pasa? Porque nosotros sentimos que no sean los 200 días. Le preguntan al ministro de Educación de Honduras, él no sabe, no tiene controles, no sabe cuántos días efectivos de clases hay en Honduras. Y dicen, bueno, y si ustedes no saben, nosotros sí vamos a saber. Entonces, con ayuda de las iglesias católicas, evangélicas y otras ONGs, organizan 20,000 padres de familia con una hojita con sus hijos, ¿verdad? Dice, a ver, dígame usted esta semana si hubo clase o no hubo el lunes, martes, miércoles y por qué no hubo, etcétera. Y al final, en el año 2010, ¿verdad? Concluyen, no, hay 125 días de clases, en promedio, no son 200. Y entonces bueno, y entonces van, le dicen a las autoridades que van a hacer ustedes, lo presentan a la opinión pública, hacen conferencias de prensa, siguen haciendo mediciones todos los años, va mejorando y ahora nos están diciendo que hace ya un par de años eran 215 días de clases. Y eso fue la ciudadanía solita, los padres de familia, las madres de familia solita, sin un tutelaje del Estado, sin cuestiones politiqueras. Entonces quiere decir que sí hay mecanismos, digamos, de que haya una independencia y de que la ciudadanía por sí ante sí se pueda elegir y decir, sí, yo soy el soberano, yo puedo hacer mi tarea y el resto haga la suya, pero déjenme a mí hacer la mía. Claro, pero además tiene la capacidad de definir la agenda, ¿verdad? Porque al final el tema de la agenda es muy importante. ¿Quién define qué está en la agenda política? ¿Verdad? Generalmente son los partidos políticos, el gobierno, los partidos, los que definen qué es un problema, sí, qué magnitud tiene ese problema y cómo se va a solucionar. Y para qué hay plata y para qué no hay plata. Y para qué, ¿verdad? Las políticas. Sin embargo, aquí se dice, no, la ciudadanía define cuál es la agenda, ¿verdad? Y trabaja en función de esa agenda. Y el papel del aparato público es facilitar, sí, esa agenda. Sí, pero ahí creo que siento que nos falta todavía. No, estamos, imagínense que en este momento usted hablaba de asimetrías. La primera asimetría son las asimetrías de información. Mientras el ciudadano no tenga acceso a información disponible, porque por ejemplo yo tuve una reunión con la alcaldesa de Goicoechea hace pocas semanas con varios vecinos y le decíamos, mire, es que en la página web las actas del Consejo Municipal que está viendo un tema de seguridad ciudadana que a todos nos interesa, a las comunidades, llegó hasta octubre, estamos ya en el mes de junio, ¿cómo es posible? No hay información sobre eso, sobre lo otro, y partes ignorantes, ay, qué raro, no están. Y llama a la periodista, sí, no sé. Entonces dice, no, es que no tenemos ni siquiera una ley de acceso a la información que diga qué información proactivamente hay obligación de que se ponga en las páginas web, porque uno a qué hora va a ir a la municipalidad, sí, a las instituciones a pedir información. Entonces necesitamos como primer elemento para la participación ciudadana y para que esto cambie, el que esa simetría de la información se modifique, que esté toda la información, ¿verdad? La que el ciudadano quiere, no solamente la que la institución quiere poner, y ojalá en datos abiertos y no en PDFs y eso, para poderla reutilizar, que es la tendencia mundial. ¿Qué podríamos esperar ya con un tercer plan de gobierno abierto para el futuro? O sea,
uno se cuestiona si los tres planes tienen una lógica, una continuidad, eso en primera instancia. Y si ese tema de esa continuidad y esa consistencia se puede esperar para el futuro, que genere algo, que nosotros veamos un fortalecimiento de nuestra democracia. Sí, bueno, miren, en el segundo plan se lograron cosas importantes como un decreto de acceso a la información y de transparencia, pero sobre todo fue el Poder Ejecutivo y descentralizadas, no municipalidades, digamos. Y también una Comisión Nacional y un decreto de datos abiertos. Pero Costa Rica está llena de leyes, tenemos 9.300 leyes, tenemos 40.500 decretos solo en el Poder Ejecutivo, pero hay una brecha enorme entre la ley o el decreto y la normativa y el cumplimiento. Entonces a veces vamos acumulando hitos y compromisos, pero en realidad muchos quedan en el papel. Por ejemplo, en el segundo plan de gobierno abierto se dijo que los informes de auditoría y su seguimiento, ¿verdad?, en las instituciones estén publicados en un sitio web. Bueno, pues usted ahí encuentra unos cuantos, y las menos de las auditorías, de las 180 que hay, encontrás ahí 40 auditorías. Entonces vamos acumulando nuevos compromisos, que bueno, ya hemos aprendido que no tienen que ser muchos. Este último creo que hay solamente, no sé si son 11. Pero y los anteriores, por ejemplo, ahorita hay 2, que es darle seguimiento a estos 2 decretos, por ejemplo. Pero hay mucho que hacer en eso. Yo no sé si debería haber uno de los problemas graves es que no hay un presupuesto para todo esto. Se lo ponen como un recargo de casa presidencial. Este año ya ni siquiera es de la Presidencia de la República, sino del Ministerio de Comunicación con el nuevo gobierno. Entonces no hay dinero como para ver quién se encarga de ese seguimiento, personal a tiempo completo. Entonces uno dice, ¿hasta dónde va a haber realmente voluntad de que vayamos de verdad haciendo acopio de todos esos avances, de que no los perdamos y de que tengamos el dinero? Yo todavía no lo creo. Estamos apenas luchando para que no se pierda, pero la lucha es bien difícil. Bueno, vamos a estar aquí, más bien agradecerte muchísimo, Jimmy, la participación, y más bien tener una invitación para que podamos seguir conversando, ya profundizando sobre estos temas. Y yo creo que a los estudiantes les ha sido muy valioso la participación. Muchísimas gracias. Gracias.